Vamos a abrir el diario de salud que cada lunes firma el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Saludo a todos los oyentes de COPE Redamar en Málaga. César, hace un año, cuando escribíamos cada día el diario del coronavirus, nos presentabas el concepto de COVID persistente, la persistencia de síntomas de nuestro cuerpo que traducían secuelas de haber pasado el coronavirus, incluso después de haber dado ya negativo en la PCR, ¿no? Pero seguían esos síntomas. Vamos a recordar primero cómo se define hoy día y qué podemos entender por COVID persistente, lo que se sabe hasta el momento. Pues mira, Mónica, en efecto, en relación a todo lo que se implica con la salud, la enfermedad COVID persistente se define como la presencia de signos y síntomas relacionados y reconocidos dentro del espectro de la infección por COVID, que se mantienen más allá, y esto es muy importante, de las 4 a 12 semanas desde el diagnóstico y obviamente después de que la PCR esté negativizado. Se puede llamar de distintas maneras: COVID persistente, COVID prolongado, síndrome de COVID crónico, long COVID en inglés o síndrome de COVID postagudo. Y se estima que va a afectar ni más ni menos que al 10-15% de las personas que han pasado la infección sin que su presencia e intensidad, que esto sea importante, tengan que ver con cómo ha sido la fase aguda de la enfermedad infecciosa. Los síntomas más frecuentes de COVID persistente son debilidad, cansancio, fallos de concentración y fallos de memoria, siendo mucho más frecuentes en mujeres, casi el 80% en la edad media de la vida. El problema es que es un concepto muy vago, Mónica, y muy empírico, sin unas pautas definidas de criterios mayores y menores como otras enfermedades, y para los médicos de familia y médicos del trabajo es una nebulosa en la que se puede uno perder y confundirse fácilmente antes de dar un sí o un no al diagnóstico de COVID. Estamos hablando con el doctor César Ramírez. Parece que están saliendo, César, algunas voces científicas que han creado cierta polémica con este tema, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues sí, Mónica, y te está refiriendo en concreto a un estudio francés publicado hace 7 días en la prestigiosa revista JAMA Internal Medicine, en el que se analizan casi 27.000 voluntarios a los que se les pregunta si creen que han tenido el COVID o no, y se les envía un PAS para que se realicen ellos mismos un test serológico rápido para ver si realmente habían pasado la infección, para posteriormente preguntarle, oye, si tenían algún síntoma residual en las últimas 4 semanas, toda vez que el proceso infeccioso ya lleva algún tiempo resuelto. Y los resultados han sido la mar de curiosos, Mónica, porque se ha encontrado que el tener una serología de anticuerpos positiva al realizar el test, es decir, el hecho de haber pasado la enfermedad, se asocia con el síntoma anosmia, es decir, no poder oler de forma significativa, y no se relaciona, sin embargo, con el hecho de tener síntomas de COVID persistente. Del mismo modo, el haber respondido sí a la pregunta acerca de si creían haber pasado o no la enfermedad, independientemente del estado del test serológico, sí que se ha asociado a tener síntomas de COVID persistente. Del mismo, la conclusión de los autores es clara. Refieren COVID persistente a aquellos que piensan que lo han tenido y no lo refieren los que realmente lo han tenido. Por tanto, y para terminar el silogismo, los autores del estudio dicen que el tener síntomas de COVID persistente se va a relacionar más, y esto es muy importante, con el hecho de haber creído que se ha pasado la enfermedad que con el hecho de haberla pasado, por lo que sería un padecimiento con un fuerte componente emocional o psicológico, recomendándose valoración médica exhaustiva para descartar que los síntomas que están recibiendo los pacientes no se vayan a deber a otro padecimiento orgánico en realidad, y no al COVID. ¿Cuáles han sido las reacciones a esta noticia? Pues ha montado un gran revuelo, Mónica, desde las asociaciones de pacientes de COVID persistente, que las hay creadas en todos los países, que quieren tumbar el estudio por incorrecciones metodológicas que podemos considerar menores, ¿no? Y han pedido ya su retirada, ya que dicen que niega la realidad de la enfermedad COVID persistente y da pie a informaciones estigmatizantes, peligrosas y perjudiciales para ellos. Pero la realidad es que la comunidad científica está ya incidiendo que los síntomas de COVID persistente deberían ser aquellos que refieran los pacientes que tienen anosmia, es decir, los que tienen alteración del olfato, los que no pueden oler. Y estos no presentan en ese estudio síntomas añadidos relevantes. Si a esto unimos que los que se han referido como síntomas de COVID persistentes de forma clásica son muy vagos e inespecíficos, déficit de atención, dolor muscular, fatiga y mareo, pues podemos concluir que los síntomas vagos conducen a diagnósticos vagos. Ya vamos a estar etiquetando a personas como COVID persistentes que realmente no tienen nada, salvo que está el interés ellas mismas en decir que lo tienen, ¿no? ¿Existe el COVID persistente, sí o no, doctor? Pues mi postura, Mónica, es siempre la postura de la ciencia, la que acabo de relatar, y se resume en que nadie puede decir que el COVID persistente no exista, pero el síntoma de COVID persistente es la anomia, la pérdida del olfato. Del mismo modo que yo puedo decir que es un problema que se está sobredimensionando y conviene acotar de la forma más clara posible para evitar problemas legales, laborales y de interés profesional en el futuro.